¿Dudas, comentarios, aportaciones? Bueno, entonces vamos a, sí, a saltarnos un poco de esto. Sí, obviamente hay mucho que decir. Sí, obviamente hay gente que se especializa, bueno, se doctora en esto porque pues es mucha información. Obviamente hay demasiadas cosas que decir, ¿no? Sobre cómo fue el desarrollo de la guerra, ¿no? Las batallas que se libraron. Entonces, el punto es que sí, Alemania estaba en desventaja, también Italia, pero lo que les hizo ganar los primeros años fue su ingenio, fue su capacidad científica y de ingeniería para fabricar armas, ¿no? Armas efectivas que pusieran en jaque a, a la flota inglesa y pues sí, a Inglaterra, a Francia. La balanza se inclinó del otro lado. Bueno, ya Alemania fue perdiendo cuando Estados Unidos oficialmente entró a la guerra. Pero y como había dicho en la clase pasada, ya había entrado a la guerra. Incluso lo reconoce el primer ministro inglés, Churchill, que, bueno, Winston Churchill, que la ayuda de armas que prestaba Estados Unidos a Inglaterra era suficiente para que Alemania le declarara la guerra a Estados Unidos. Incluso es así en el derecho internacional. Si un país le da armamento a otro país, ya es suficiente para que este país que daba el armamento entre en la guerra, sea declarado parte del conflicto. Entonces vamos a saltarnos toda esta parte. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir, antes de ir con esto, ya que es a mediados de la guerra, vamos a ir con esta parte. Como dije, es evidente que dos países son los protagonistas en a plena vista, ¿no? De las personas, porque en realidad tres o cuatro deben ser los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los dos más visibles son, pues, evidentemente Alemania y Estados Unidos. Son como que los más, que pasan en las películas, en documentales. Casi nadie se sale de ellos dos, de Alemania y de Estados Unidos. Pero bueno, en sí los principales fue, pues sí, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Sí, muchos ignoran. En la mayoría de las películas y documentales no mencionan a la Unión Soviética. ¿Por qué lo digo? Pues porque ya había dicho, ¿no? Que Alemania había dicho que es su único enemigo, eso lo decía, que su único enemigo era la Unión Soviética con su ideología marxista. Eso lo decía abiertamente Alemania, que con ellos sí le iba a hacer la guerra. Bueno, eso lo he dicho, lo he repetido muchas veces. Pero debe quedar claro para decir, ¿no? Que Alemania tenía bien sus objetivos. Bueno, y los decía públicamente, como había dicho en la sesión anterior, le faltó diplomacia, le faltó ocultar un poco esos intereses, esos objetivos. No debía pregonarlos a los cuatro vientos. La diplomacia habíamos visto, ¿no? Que trata de eso, de aparentar, incluso engañar, mentir, todo eso, ¿no? Casi dicen algunos, es como la seducción, algunos casi así lo manejan, casi es como la seducción. Entonces, digo, por poner una analogía que algunos historiadores o gente cuenta, ¿no? Entonces, este, vamos a seguir. Entonces, sí, esa parte le faltó a Alemania. Como declaraba que su enemiga principal era la Unión Soviética, por eso dicen algunos historiadores que por eso Inglaterra, por tratar de proteger un poco a la Unión Soviética, le quería destruir a Hitler. Lo declaró Churchill. Aquí lo voy a mencionar más adelante, que Churchill, Winston Churchill, el primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, después del 40 me parece, declaró que quería matar a Hitler, quería destruirlo, matarlo completamente. Bueno, matarlo. Entonces, sí, y he de aclarar que esto de proteger a la Unión Soviética no venía del pueblo inglés ni del pueblo estadounidense. El pueblo estadounidense no simpatizaba con la Unión Soviética, lo veía con peligro sus ideales marxistas, comunistas. No le agradaba al pueblo estadounidense esos ideales.
Entonces, la razón de por qué Estados Unidos e Inglaterra protegieron a la Unión Soviética de Hitler fue por gente de lo había dicho la clase pasada, gente de la banca, de los bancos, de la bolsa de valores, de la bolsa, y empresarios incluso, que les convenía que la Unión Soviética sobreviviera. Incluso le financiaban, al principio financió a los bolcheviques. Esto lo dije en los videos de la Revolución Rusa. No sé si los vieron, pero bueno, los que sí llevaron clase conmigo, sí, pero los que se acaban de integrar, ¿no? Entonces, sí, esto de proteger a la Unión Soviética de Hitler venía de gente de la banca, de empresarios y de la bolsa de valores. No venía en sí del gobierno o del pueblo estadounidense o de la Inglaterra. Bueno, entonces vamos a seguir. Todo esto lo voy a aclarar más ahorita, inmediatamente. Ahorita estoy sacando la pizarra. Disculpen ahorita que saqué el programa de la pizarra donde hago anotaciones. Ahí salió un programa raro. Es que luego tengo ahí programas de hackeo. Bueno, que estoy aprendiendo esto de la ciberseguridad. Y luego tienen nombres raros e imágenes raras. No sé por qué le ponen esas cosas. Pero sí, nada más estoy sacando la pizarra, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, no sé si se vio en la pantalla ese nombre, ese programa. Es que sí, les ponen nombres raros a esos programas. Vamos a ver, ahí está. Bueno, entonces vamos a ver. Este, durante el periodo de la guerra, esto sí, escríbanlo, anoten, copienlo. Igual, cuando vean la grabación, anoten las ideas principales, lo que les dije, ¿no? Lo que saqué en el libro, ¿no? Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, el organismo, o más bien la institución encargada de diseñar la política de Estados Unidos fue, digo, esta es una institución pública, no es nada secreto, sino esto es histórico, esto es parte de la historia. Fue el bueno, escríbanlo, entre comillas. War and Peace Studied Project. A ver, lo voy a poner en otro renglón. Es como decir, el proyecto de estudio sobre la guerra y la paz, ¿no? Déjenme ver si estoy bien en las siglas, espérame. Aquí está el WPSP, War and Peace Study Project. Es espérame, déjame ver espérame. Bueno, sí, era esto, War and Peace Studies Project. En su acrónimo es WPSP, War and Peace Studies Project. Proyecto de estudios sobre la guerra y la paz. A ver, copien. Digo, claro, esto es una institución de gobierno, ¿sí? Bueno, fue una institución que después la formaron parte del gobierno. Sí, no es una institución secreta ni nada por el estilo, no. Fue una institución que fue la encargada de llevar, ¿no? A Estados Unidos, de diseñar su política durante todo este periodo. Es importante mencionarlo, ahorita van a ver por qué. Y fue conformada por gente, universitarios, académicos, incluso generales. Sí, fue conformado por muchas personas, ¿no? De intelectuales de su época. Bueno, considerados, ¿no? Intelectuales de Estados Unidos.
Bueno, que esos intelectuales veían, ¿no? Con peligro el régimen nazi, por cuestiones ideológicas, no por cuestiones de lo que hacía, sino por su ideología de Hitler. Ya lo había dicho la clase pasada, ¿no? Hitler, su ideología decía, ¿no? Que para nada iba a, a implementar el comunismo en Alemania, era completo enemigo del comunismo, ni tampoco del capitalismo. Decía que su economía no iba a ser capitalista. Entonces, como no estaba ni uno ni el otro, por eso lo consideraban un peligro. Bueno, ya después Hitler se desvió, ¿no? Ya hizo otras cosas, bueno, los crímenes que ya sabemos, pero bueno, al principio, pues el peligro que consideraban era por su ideología. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Sí, porque ya lo aclaré hace varias clases, Estados Unidos e Inglaterra eran capitalistas y la Unión Soviética comunistas. Y Hitler no, él decía que Alemania no iba a ir ni con uno ni el otro, ni con una ideología ni la otra. Iban a hacer algo de ellos, de Alemania. Y algo igual decían Italia con el fascismo, que no iban a ser ni capitalistas, ni marxistas, ni comunistas. Entonces, por eso es que los atacaban mucho. Ah, bueno, entonces, ¿quién era esta institución o qué era esta institución del War and Peace Studies Project? Fue una institución creada, ¿no? Para el conflicto. Dice, en diciembre de 1939, el WPSP, el War and Peace Studies Project, y sus diversas comisiones tomó forma real cuando se confirmó su financiamiento por la Rockefeller Foundation. Es una fundación que influye en los gobiernos, en este caso, influye en el gobierno estadounidense. También he de aclarar que hay candidatos que reciben apoyos de la Rockefeller Foundation, así que no voy a decir quiénes, pero sí, todos reciben un poco de apoyo de esta fundación. Ah, bueno, candidatos de México, incluso candidatos de México. Ah, bueno, que realizó un aporte inicial de $350,000, una verdadera fortuna para aquella época, que luego sería renovada y aumentada anualmente, a lo que se le sumó la Carnegie Corporation de Nueva York. Entonces, miren, lo que pasa es que pues las fundaciones no solamente se ocupan para lavar dinero, sino que se ocupan para influir en los gobiernos también. Entonces, estas fundaciones, Rockefeller Foundation y Carnegie Corporation, sí, financiaban o le daban donaciones al gobierno para influir y también para diseñar un poco su política. Bueno, no un poco, sino completamente diseñar su política. Carnegie Corporation era de la empresa de aceros y de, no me acuerdo qué más, pero sí era una empresa muy, muy grande, que llevan el nombre de sus fundadores, Carnegie y Rockefeller, su fundador, John D. Rockefeller. Y este era Carnegie, ¿qué? Ahí no me acuerdo su nombre, pero sí, era su apellido, del fundador de esa empresa. Sus miembros se reunieron en la residencia del subsecretario de Estado Messerschmitt y la presidencia del WPSP, el War and Peace Studies Project, quedó a cargo de Norman H. Davis, embajador del presidente Franklin Delano Roosevelt, presidente a su vez, bueno, de esta institución CFR y directivo de la banca JP Morgan. Entonces vean cómo la cuestión económica está inmersa en la guerra. Un directivo de una banca, de la banca JP Morgan, fue el directivo de esta institución que diseñó la política de Estados Unidos durante la Guerra Mundial. Entonces veamos cómo los intereses económicos siempre están inmersos en la guerra, siempre los intereses económicos. Nunca en una guerra están los intereses humanitarios de proteger a las personas, de proteger la democracia, de proteger los derechos humanos. Eso es mentira, eso es mentira, una vil mentira. Siempre están intereses económicos. Y aquí lo vemos, esta institución que diseñó la política de Estados Unidos, su presidente era un directivo de una banca, la banca JP Morgan. Ustedes lo pueden investigar, esta banca sigue existiendo y es una banca demasiado grande. Sus niveles de dinero que manejan, nosotros ni nos lo imaginamos. Ni Carlos Slim se lo imagina, ¿eh? Bueno, sí se lo imagina, pero es mucho superior. Son cantidades de dinero muy gigantescas, ni siquiera nos la imaginamos. Entonces sí, hay intereses económicos.
Por eso les digo que no recomiendo ninguna película de la Segunda Guerra Mundial, porque siempre los ponen como que Estados Unidos fue a proteger al mundo, a las personas. No, pues eso es mentira. Siempre hay intereses de recursos económicos, etcétera. Ah, bueno, hay otras personas, aquí ya los menciona. Vamos a ver. Aquí dice, con Hamilton, Fish Armstrong como vicepresidente, Walter Mallory como secretario. Los demás destacados miembros del CFR que integraron, bueno, los demás miembros que integraron esta institución, War and Peace Studies Project, incluyó a Alvin H. Hansen, Paul F. Jones, no los voy a mencionar porque me tardaría mucho, Jacob Wiener, Whitney H. Shepardson y Allen W. Dulles. ¿Quién es este señor? Aquí sí lo aclaran. Directivo del Overseas Strategic Service y fundador de la CIA, fundador de la Agencia Central de Inteligencia. Entonces sí, vemos cómo de la guerra surgieron estas instituciones, como la CIA, ¿no? La famosa CIA de los espías, ¿no? Entonces sí, fue una institución que sí, no solamente diseñó la política de Estados Unidos, sino que también fundó varias otras instituciones, en este caso como la CIA, ¿no? Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Ah, bueno, hay otras personas de las finanzas. Aquí dice también Hanson Baldwin e Isaiah Bauman. Este grupo de notables se repartió la dirección de distintas comisiones de estudio, economía y finanzas, asuntos políticos, asuntos sobre armamentos, asuntos territoriales y metas para la paz, pero una paz que, bueno, no es paz. De la siguiente manera. Ah, bueno, esto ya no lo voy a especificar, pero bueno, creo que sí voy a compartir este libro en el grupo, por si lo quieren leer. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, bueno, ya cuando Estados Unidos entró a la guerra, igual esta institución diseñó, ¿no? Lo que Estados Unidos iba a hacer. A ver, aquí vamos a ver. Aquí está. Esta institución tenía comisiones, grupos que se encargaban, ¿no? Había un grupo específico para la guerra. Aquí dice, el Century Group, que era parte de esa institución, el War and Peace Studies Project, diseñó mecanismos para asistir a Gran Bretaña en su guerra contra Hitler, en momentos en que los Estados Unidos aún no habían ingresado en la guerra. Este grupo propuso, por ejemplo, la transferencia de 50 destructores. Es un tipo de barco, un tipo de fragata, a Gran Bretaña. A cambio, no es nada más así que yo te doy algo de a gratis, no, sino que hay algo a cambio. A cambio de que Inglaterra les dé a Estados Unidos bases militares en diversos puntos del hemisferio occidental. ¿A qué se debe? Porque Gran Bretaña todavía era dueña de muchas colonias en la India, en África, en Australia, etcétera. En la India, que también abarcaba lo que es ahora Pakistán, tenía muchas colonias Gran Bretaña y Estados Unidos quería expandir su influencia militar. Así que efectivamente Estados Unidos le iba a dar estos 50 destructores a Gran Bretaña, al Reino Unido, a cambio que le concediera, ¿no? Tener bases militares en diversos puntos del mundo, donde Inglaterra tenía sus colonias. Entonces siempre hay algo a cambio, como les digo, nunca es por cuestiones humanitarias, jamás es porque les interese, ¿no? Que la paz, no, sino que hay intereses, siempre hay intereses. Ah, bueno, entonces, esta idea le fue propuesta al presidente Roosevelt, cuyo gabinete la convirtió en realidad. Efectivamente, esta propuesta se llevó a cabo. Y todas las propuestas que hacía esta institución las llevaba a cabo el presidente de Estados Unidos. Pocos meses después, en septiembre de 1940. Al respecto, el propio primer ministro británico, Winston Churchill, luego diría que
la transferencia de 50 destructores de guerra norteamericanos a Gran Bretaña representó una decisiva y no neutral acción por parte de los Estados Unidos, que según todas las normas históricas hubiera justificado que el gobierno alemán le declarara la guerra. Entonces, si somos muy formales, recuerden que Alemania, ¿quiénes eran sus aliados? Italia, nada más los voy a abreviar así, Italia y Japón, ¿no? Entonces, recuerden que Japón después invadió Pearl Harbor a Estados Unidos. Pero entonces, si Japón era por implicación lógica aliado de Alemania, entonces si Estados Unidos le prestaba, bueno, e Inglaterra era enemiga de estos tres, pues significa que Estados Unidos ya no era neutral, ya era parte de la guerra. Entonces la invasión a Pearl Harbor era también un legítimo objetivo militar de guerra, porque Estados Unidos ya había entrado a la guerra con este envío de los 50 destructores al Reino Unido. Entonces, digo, no lo digo como justificar a Japón, sino que hablando muy formalmente en términos de guerra, el ataque de Japón a Pearl Harbor en diciembre de 1941 fue un ataque justificado, fue un ataque que era parte de la guerra, porque Estados Unidos ya era parte de la guerra por brindarle armamento con 50 destructores a Inglaterra. Entonces sí, no es como nos lo pintan, que Japón injustificadamente atacó a Estados Unidos. No, Estados Unidos ya había entrado en la guerra. Entonces sí, en cierta manera, sí era un ataque justificado. Bueno, que tenía su justificación bélica, su justificación de guerra. Bueno, entonces, bueno, y sí, ya esta colaboración entre Estados Unidos e Inglaterra era muy decisiva. Decía Winston Churchill, aún a ver quién decía, no. Bueno, Churchill decía, el presidente, se refiere de Estados Unidos, está decidido a que nosotros ganemos juntos esta guerra. Ahí está, juntos, ya estaba parte del conflicto, Estados Unidos. No tenga usted ninguna duda al respecto. No, perdón, esto se lo decía Hopkins, el principal colaborador de Roosevelt, de Estados Unidos. El presidente está decidido a que nosotros ganemos esta guerra. No tenga usted ninguna duda al respecto. Él me ha enviado aquí para decirle que a toda costa y por todos los medios, él lo apoya a usted, pase lo que pase. Entonces fue lo que le dijo otra vez este señor Harry Hopkins, que ya lo mencionamos la clase pasada, a Churchill, que era el enviado del presidente y su principal colaborador e influyente. Entonces sí, y Estados Unidos ya había entrado a la guerra. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver, voy a checar el chat. Bueno, creo que Heidi, creo que sí me avisó que, o no sé quién me avisó que tenía problemas de conexión. Bueno, ni modo. Entonces, vamos ahora a entrar a esta parte, cuando ya Estados Unidos entró a la guerra. Dice, para derrotar a la Alemania nacionalsocialista, es decir, nazi, resultaba imprescindible que Estados Unidos ingresara en la guerra del lado de Inglaterra. Bueno, de manera oficial, ya con soldados, ¿no? En Europa. Antes lo hacía solamente enviando armamento, enviando fragatas, cosa que se le hacía difícil al gobierno de Roosevelt y al CFR. CFR es otra institución que diseñaba la política de Estados Unidos. Debido a, bueno, a esta dificultad de Estados Unidos en entrar a la guerra, era difícil debido a la voluntad preponderante, aislacionista de su pueblo. Es decir, el pueblo estadounidense no quería entrar en la guerra. El pueblo estadounidense decía, pues ese es un conflicto hasta allá, hasta el otro lado del océano. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Eso es lo que decía el pueblo estadounidense en encuestas de ese entonces, de que si querían, ¿no? Que Estados Unidos entrara en la guerra. Y decían, no, es un problema del otro continente, de Europa, del otro lado del océano, no tenemos nada que ver ahí.
Entonces, eso se le dificultaba al presidente para declarar la guerra. No quería, ¿no? Ser impopular. Y porque miren, sobre todo porque dice aquí, cabe recordar que Roosevelt había ganado su segunda reelección en 1940, prometiéndole a los estadounidenses que es precisamente Estados Unidos no ingresaría en la guerra que hacía un año ya ardía en Europa. Entonces sí, le había prometido al pueblo estadounidense, el presidente, que no iba a entrar a la guerra. Entonces así es como ganó la elección. Pero bueno, después justificó su declaración de guerra con la invasión de Pearl Harbor, con el bombardeo a Pearl Harbor. Después dice, las victorias militares germanas, bueno, déjenme ver. Bueno, es lo que decía, ¿no? Hace rato. La tecnología alemana le brindó a los alemanes victorias en los primeros años. Y es lo que dice acá. Las victorias militares germanas, es decir, alemanas, de 1940 en Europa Occidental, obligaron al WPSP, al War and Peace Studies Project, a redoblar sus esfuerzos de planificación geopolítica, centrados en la distribución de recursos estratégicos en todo el mundo. En momentos en que la guerra civil en Europa comenzaba a perfilarse como una guerra mundial. Entonces sí, ya estaban planificando, ¿no? Ya estaban viendo, ¿no? Que estaban con peligro viendo que Alemania estaba ganando terreno, estaba ganando batallas. Bueno, sus aliados, ¿no? Alemania, Italia y Japón. Bueno, sobre todo Alemania e Italia. Bueno, entonces vamos a quitar un poco acá. Bueno, esto ahorita lo voy a mencionar, ahorita. Vamos ahora a este libro. Entonces sí, vamos a concentrarnos un poco en las victorias, ¿cómo se dice? En las victorias alemanas. Ya después Alemania, mientras Estados Unidos estaba pues viendo qué hacer, ¿no? Estaban diseñando la política y el presidente estaba viendo cómo entrar en la guerra, cómo justificar su entrada a la guerra, Hitler estaba avanzando. Entonces, había ganado Francia, le ganó a Francia y había ocupado ya Francia. Entonces, dice acá, el 10 de junio de 1900, espérame, 40, perdón, 40, en 1940, en un esfuerzo desesperado por apuntalar el frente antigermano, Roosevelt exhortó a los franceses a desplegar un valeroso, según él, valeroso esfuerzo y prometió, pondremos a la disposición de los enemigos de la violencia, bueno, obviamente ellos se ponen como los héroes, ¿no? Como los buenos, las fuentes de ayuda material de esta nación y activaremos al mismo tiempo los recursos de estas fuentes. Entonces, sí, Estados Unidos prácticamente, esta es una declaración de guerra a Alemania, estaba participando en el conflicto. Entonces, sí, cuando Francia cayó en 1940, en junio de 1940, Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, ya le estaba prometiendo, ¿no? Un respaldo total a Francia, lo cual supone, ¿no? Ya una entrada a la guerra. Entonces ya la entrada de Estados Unidos a la guerra ya se dio desde antes del 41, desde antes del bombardeo a Pearl Harbor. En declaraciones públicas, esto fue declaraciones públicas. Bueno, entonces, este, bueno, ya después vamos a ver. Entonces ya, Francia ya se había desmoronado, ya había sido derrotada por los alemanes. Entonces, la batalla iniciada el día 5 en el río Somme, degenerada ya el día 15 en una general persecución. Bueno, entonces, bueno, vamos a saltarnos un poco esto. Bueno, sí, vamos a decir esto. Tan solo una división blindada alemana, la séptima de Rommel. Bueno, no voy a especificar sobre las divisiones, sobre los grupos militares, ¿sí? Obviamente esto ya es para un mayor estudio. Dice que esta división alemana militar capturó 97,000 prisioneros franceses, incluyendo un comandante de cuerpo de ejército y 4 comandantes de división, y destruyó y capturó 456 tanques y 4,400 vehículos del lado francés. Digo, algunos eran también ingleses, pero bueno, el punto es que en esa batalla contra Francia, Alemania destrozó a Francia, la derrotó completamente. El general que estaba a cargo de las tropas francesas se apellidaba Reynaud.
fue depuesto y sustituido por el mariscal Pétain. Entonces, en esta derrota, bueno, para seguir batallando contra los alemanes, fue nombrado este mariscal francés, Pétain, contra los alemanes, quien el día 20 anunció que había solicitado el armisticio por conducto de España. Es decir, ya la rendición, ya Francia se había rendido. ¿Por qué? Porque la situación militar no respondía a nuestras esperanzas después del fracaso sufrido en las líneas sobre los ríos Somme y Aisne. Saquemos la lección de la batalla perdida. Desde el comienzo de la guerra, la tendencia a divertirse era mayor que la disposición para el sacrificio. Se quiso evitar cualquier esfuerzo. Hoy tenemos la desgracia. Estuve con ustedes en los días de gloria y permaneceré con ustedes en estos días funestos. Entonces sí, Francia firmó, bueno, quería firmar la rendición con Alemania, ya que los habían derrotado completamente militarmente. Y muy interesante, este general o este mariscal, Pétain, francés, dice aquí, estaba así coincidiendo con un augurio del filósofo Schubert, quien años antes de la guerra había dicho que el pueblo francés se hallaba en peligro por su inclinación a los placeres temporales. Es decir, el historiador no solamente dice los hechos históricos, también hace como que un análisis completo de, digamos, de los hechos. Aquí este historiador está uniendo todos los hechos, el contexto. Es decir, está diciendo este historiador que el pueblo francés no tenía ese ideal de dar la vida por su país y que quizás por eso fueron derrotados por los alemanes. Alemania sí, los alemanes tenían un ideal por su país muy marcado. El dar la vida por el país era lo máximo que podías hacer en tu vida, sobre todo los del ejército. Dar la vida por tu país era el mayor honor que podías tener en la vida. Ese era el ideal de los alemanes. Más sin embargo, según este historiador, los franceses no tenían este ideal. Dice que el pueblo francés tenían una inclinación a los placeres temporales. Y aquí concluye con esta frase de ese filósofo: quien no quiere más que gozar de la vida, no triunfará de ella. Miren, esto se aplica mucho a la actualidad, ¿no? Con los jóvenes. Ojalá que esta grabación o esta parte la vean muchos jóvenes, porque sí, es lo de la actualidad. No solamente se aplica al pueblo francés de esa época, sino aquí al pueblo mexicano, a los jóvenes mexicanos y a cualquier otro del mundo, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro pueblo, que solamente uno quiere, digo, en parte está bien divertirse, pero ya cuando uno quiere solamente gozar de la vida, aquí lo dice contundentemente esta frase: quien no quiere más que gozar de la vida, no triunfará de ella. Imagínense, ¿no? Entonces sí, el pueblo francés no se hallaba, no tenía un ideal de lucha como lo tenía el pueblo francés. Y así es como justifica este historiador la victoria alemana sobre Francia. Bueno, y dice, sin embargo, otro importante factor, hay más, que debilitó también la resistencia francesa, fue que a los franceses se les empujó a una guerra no deseada. Es que sí, prácticamente fueron empujados por, como he dicho, ciertos intereses económicos y de recursos. Sobre todo por Inglaterra que era la principal influyente en todo esto. Los principales enemigos, aquí lo dice, la enemistad entre Hitler y Stalin. Stalin era el líder de la Unión Soviética. Y el forcejeo del primero, es decir, de Hitler, por abrirse paso a través de Polonia, era un asunto lejano que nada afectaba a la integridad de Francia. Es decir, también el pueblo francés y los militares franceses no querían ir a la guerra con Alemania. Sabían que Hitler, oían sus declaraciones. Hitler decía que su enemigo principal era Stalin, era la Unión Soviética, y que por eso había invadido Polonia, para abrirse paso para poder atacar la Unión Soviética. Entonces decían los franceses que nosotros no tenemos nada que ver ahí. Hitler quiere hacer la guerra con la Unión Soviética, con Stalin, con nosotros no. Eso dice este historiador, que eso lo tuvieron en claro sectores del ejército francés.
No todos, pero sí sectores. Y del pueblo francés. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Entonces, bueno, antes de irnos a la tercera sesión, pues en resumen, Hitler se empezó a abrir paso, ¿no? Con su tecnología alemana. Derrotó a Francia, Francia firmó la rendición y así se estaba abriendo cada vez más paso Hitler. Y ya por otro lado, Estados Unidos se estaba viendo con peligro, ¿no? Que no bastaba con el armamento que le brindaba el Reino Unido ni a Francia, no bastaba con ese armamento, con las fragatas que le enviaba. Entonces, por lo tanto, decidió, ¿no? Entrar a la guerra, solamente que estaba viendo, ¿no? Cómo justificar ante el pueblo estadounidense la entrada, ¿no? De Estados Unidos a la guerra. Bueno, eso lo vamos a platicar a las 11.